Ahora vamos a ocuparnos de lo que ha sido la noticia económica del fin de semana, ligado con esta decisión del gobierno nacional de avanzar con la toma de una deuda a 100 años. Esta metodología que desde el gobierno indican buscó fundamentar la solidez de la economía, aunque para muchos de la oposición es simplemente endeudarse a largo plazo y seguir con el vicio de compensar el déficit económico o el déficit fiscal con más endeudamiento. Para poder analizar este contexto, la realidad económica y sobre todo la de la deuda, estamos junto al contador Daniel Regnova, ex secretario de Economía, empresario industrial, y además está feliz porque es hincha de Boca. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, por favor. Le vino bien la consigna previa a Lo mejor de Boca es Gago, sin duda. Pero bueno. Bueno, contador, ¿es difícil evaluar un crédito o la toma de un préstamo a 100 años? Porque primero la Argentina no estaba acostumbrada a que esto sucediera, pero además implica que muchas generaciones de argentinos van a tener que enfrentar esta realidad. ¿Es positivo o negativo? La deuda o el contraer en deuda o en préstitos en cualquier ámbito, inclusive hasta en el ámbito familiar, te diría, es bueno o es malo si, en función de qué o a qué lo vas a aplicar a ese endeudamiento. Están dadas todas las condiciones, vos escuchás y el común de la gente escucha a un economista de un lado y de otro, y la verdad que todos te convencen respecto a las virtudes o las contras de tomar este deber. Lo que está claro, y me parece que a todas luces no hace falta analizar mucho, es que el déficit fiscal no ha sido solucionado. Los índices te diría, de desempleo están cada vez más, tanto desempleo como subempleo, o sea, eso da la pauta de que no se ha generado una actividad económica lo suficientemente importante como para revertir el déficit. Y fundamentalmente me parece que ha habido una cuestión, te diría, concomitante con este anuncio de la deuda y de toma de esta deuda, con lo que han sido las calificadoras a nivel internacional, donde lo han hecho que Argentina sigue siendo un país fronterizo, como le llaman ahora. Antes eran subdesarrollados, bueno, ahora son fronterizos. No ha entrado en la categoría de país emergente. Eso sin duda que ha sido una cuestión para los capitales internacionales, un llamado de atención respecto a las inversiones que supuestamente iban a venir al país. Entonces, es como que el gobierno nacional ha tomado alternativas o el plan B en función de esas calificaciones y sin la expectativa de las inversiones que iban a venir del exterior a los fines de la emisión de este bono, que bueno, por supuesto, como toda deuda, sin duda que está destinada principalmente a paliar el déficit fiscal, ¿no es cierto? Además del destino, si se da por sentado que va a ser utilizada la deuda para paliar el déficit fiscal, se ha cuestionado. Por un lado, el plazo, 100 años, un siglo, pero también el interés. La tasa. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, lo dicen los especialistas, o sea, puede haber habido países que han tomado este tipo de deudas a semejante plazo, digamos, pero estaban hablando, por ejemplo, pero estaban hablando de tasas de interés que iban en dólares del 2, 3 y hasta el 5%, si mal no recuerdo, la más alta. Sin duda que esto ha sido por una cuestión también, la tasa de interés lo que atrae determinados capitales que especulativos o que son, o llamar, no sé, serán los mismos fondos buitre que en su momento lo denominaba, pero son capitales que están ávidos de tomar o de poner plata en determinadas condiciones, las cuales saben que en su momento alguien las va a pagar, ¿no es cierto? Imagínate. Surge esa discusión que es central. Si la deuda se utiliza para pagar un déficit, estamos pagando algo de hoy a 100 años, digamos, un problema que tenemos hoy, que tenemos que corregir, hoy lo estamos pensando a pagar a 100 años. Distinto es la obra o el desarrollo en salud, urbanístico y demás, donde lo que se genere hoy va a beneficiar a muchas generaciones, que lo van a pagar, pero que van a beneficiarse. Aquí no, aquí simplemente es la coyuntura, ¿no? Todo dice eso, o sea, por eso insisto, el principal indicador es el déficit fiscal, o sea, el déficit fiscal es una cuestión estructural. La única manera genuina de subsanar el déficit fiscal es con mayor actividad económica, o sea, que los ingresos que genera un país propio a través de los recursos genuinos, como pueden ser los tributarios y demás, alcancen para cubrir los gastos, o sea, es así de simple. En esto bueno, está claro que la estructura... lo que te plantea. Otros dicen, no, hay que achicar. En vez de generar producción o mejorar la economía, te dice, achiquemos. Y cuando se achica, se achica también el consumo, se achican los ingresos. Sí, bueno, nos quedamos con menos billetera, ¿no? No, y si vos, la política que ha usado este gobierno para parar la inflación ha sido el enfriar la economía. El enfriar la economía significaba
bajar los niveles de consumo concretamente y por lo tanto al consumir menos la gente, te puedo dar muchos ejemplos inclusive locales, estoy en permanente contacto con empresas y fábricas de distintas características, de distintos rubros, las cuales realmente cuando vos hablas con el común de la gente, independientemente de los grandes analistas económicos y demás, está claro que en todos los rubros que se te puede imaginar, la recesión se ha sentido, o sea, ha habido una baja en las ventas, hay empresas directamente que le han adelantado sus vacaciones al personal, que no tienen pedidos de producción, te estoy diciendo de niveles significativos como un 50%. Por otro lado, ves que la misma empresa que está teniendo dificultades para vender y para generar ingresos, los costos se les aumentan, tanto sea en los servicios, en la energía, como también en lo que es lógico que se aumenten los reclamos salariales y las pautas salariales. Entonces, es una ecuación muy difícil de sostener. Eso desde el punto de vista del Estado, todo el proceso de achicamiento del gasto del Estado, el gasto, te diría, del Estado improductivo, ¿está bien? Como puede ser el gigantesco aparato del Estado que hay, eso lleva mucho tiempo en solucionar los años, te diría. Entonces esto me parece más que una medida efectista. Ojalá que el excedente que quede de cubrir el déficit sirva para realmente invertirlo en reactivar la economía. Solamente, bueno, habría que esperar y ver cómo se definen esas cuestiones. No, que recién usted decía una medida efectista. El gobierno dice que el haber podido contraer esta deuda es un síntoma de confianza del mundo hacia la Argentina, ¿no? El plazo que se otorgó. Los que van a poner la plata son los capitales especulativos de afuera. O sea, acá no van a venir inversiones. Acá lo que van a hacer es comprar... es como alguien que invierte en dólares a una tasa que le aseguran que va a ser del 7,9, del 8%, pero no es que van a venir con eso. El Estado va a ser el que va a tener que, de esa deuda que genera, ponerla a invertir o ponerla en el sistema productivo. No es que vienen, por eso te decía que tiene mucho que ver con, me parece, o al menos mi opinión, respecto a la evaluación que ha tenido Moody's respecto a considerarlo hasta al menos hasta el año que viene. Tanta confianza no había, porque nos dejaron ahí, en la primera C todavía. Bueno, está bien, entonces me parece que tiene que ver con eso. El tiempo dirá. Acá hay una realidad que yo creo que independientemente de estos análisis que uno humildemente puede tratar de ver y demás, la realidad y lo que te marca a diario es el contacto con la gente, el contacto con los empresarios, la realidad que todos lo vivimos, no nos hace falta ser grandes economistas y analistas para darnos cuenta que la situación es sumamente difícil en el rubro, y eso sí, tengo autoridad como para decirlo porque estoy en contacto y permanente contacto con distintos empresarios y actividades en las cuales hoy, mira, veíamos con asombro también la cantidad de currículos que te llegan a diario a una empresa. La verdad que duele porque gente que vos te das cuenta en la desesperación, inclusive ya no es que te vienen y te traen un currículum con determinadas características, ya directamente te ruegan por favor que les des trabajo. O sea, ver determinadas situaciones como que por ahí pareciera como que hay una disociación entre lo que es la realidad concreta, palpable, diaria, y lo que son las decisiones a nivel gubernamental. O sea, vamos, me parece, y esto no se trata de ser optimista o pesimista, sino que me parece que vamos a una situación social de mucha conflictividad, ¿no es cierto? Como responsable de un área que trabaja en la cuestión industrial, en el desarrollo, usted también además es empresario industrial y ha estado a cargo de manejar los números, de saber el blanco y el negro, el balance en rojo cuando ya no se da más. ¿Cuánto se puede sostener un déficit? ¿Cuánto es viable? Digamos? Porque un Estado nunca va a quiebra, un municipio no va a quiebra, la provincia no va a quiebra, pero en algún momento surgen los bonos, surgen las situaciones angustiantes, vemos lo que está pasando en Santa Cruz también. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo podemos sostener un rojo como el que tiene hoy la Argentina? Será para los especialistas. Lo que pasa es que vos escuchás, esa pregunta apunta inclusive cuando me toca verlo, leerlo, escuchar el análisis de distintos economistas, y te pareciera que sinceramente confunden, ¿no? Vos decís, ¿de acuerdo a quién o para qué, digamos, color político o gobierno respondan? Te dan una opinión en la cual es todo hacer futurología. Por eso insisto de que hay determinadas cuestiones, cuando se habla de números concretamente, la realidad es una sola, o sea, la situación del déficit está, no es de ahora, posiblemente venga de antes, hay distintas visiones respecto a cómo tratarlo.
Está claro de que hay determinadas cuestiones en el gobierno anterior que también yo creo que las cosas no se dan de un día para otro, pero se apuntaba fundamentalmente a activar el consumo. O sea, en los años anteriores vos tenías créditos personales, tarjetas de crédito, movilizabas la economía fruto de una cuestión pura y exclusivamente del consumo. Me parece que en muchos de un tiempo a esta parte, hablando de la cuestión industrial, lo que se ha perdido es el centro o hacer foco en fomentar fundamentalmente la industria nacional. Entonces, cuando tomas medidas, por ejemplo, de apertura de la economía, puede haber estado bien o no salir del cepo, pero cuando vos abrís las importaciones y no tenés una industria nacional fuerte, preparada para esa apertura de las importaciones, sin duda que la deja fuera de camino. Después son procesos que tardan muchísimo en recomponer esa situación, ¿está bien? Entonces, el tiempo que vaya a llevar esto es incierto. O sea, la historia nos demuestra qué pasa si esta deuda lo hubiéramos tomado en 100 años atrás, o sea, que hoy estuviéramos viendo los efectos y estos, los que ponen hoy la plata, ya se hubieran comido una devaluación, se hubieran pasado por default, 2 o 3 default por lo menos. Entonces, es incierto. Ojalá que haya, no sé, una apuesta realmente de que esta plata sirva para reactivar la industria. Son procesos que llevan mucho tiempo, no es que te van a poner la plata hoy y que mañana vos vas a generar alternativas. La industria nacional yo la veo muy falta de créditos blandos, te diría, presencia de la banca nacional, de la banca pública concretamente, la veo vas a un banco a pedir un financiamiento, capital de trabajo y se lo dan a aquel que está en una situación de garantía, o sea, no se analiza un proyecto de inversión. Riesgo, no claro. El riesgo que quiere asumir el empresario no lo asume la banca, entonces falta el fondo, ¿no? Y así es el problema. Otros industriales acá en esta mesa hablaron también de la presión tributaria y de las tarifas también, que los golpea. Lo que pasa es que sí, la presión ha existido siempre. Cuando vos analizás la estructura de costos de cada empresa, algunas más y otras menos, el impacto que tiene la presión tributaria en distintos ámbitos, ya tanto sea a nivel nacional concretamente, es altísimo el costo. Entonces hay una situación en la cual te empuja, las empresas, ¿qué pasa? Tienen una continuidad en la vida que te hace que sigas vos, digamos, tratando de cubrir esos costos y demás. La cuestión es que cuando tenés semejante inversión o tenés una alternativa de inversión, muchas veces te conviene ponerlo en un plazo fijo antes de estar arriesgando en ponerte a producir en función de estos costos que vos dices. Y respecto al tema de lo que son las tarifas concretamente, me parece que son distintas características respecto a que sea la energía eléctrica, el gas concretamente y los combustibles. El combustible, dicho por el mismo ministro de Energía de la Nación, con el cual estuvimos reunidos no hace mucho, creo que ya llega o más del 50% es impuesto lo que tiene el combustible. ¿Está bien? En el caso de la electricidad, sin duda que tiene que ver con las estructuras de administración que tiene cada una de las provincias. Es así. Pero también en eso tiene que ver mucho el hecho de que está todo concentrado a través de los subsidios y demás en la capital. Y acá tenemos empresas, por ejemplo, Río Cuarto, que producen el 25% de lo que consume Córdoba, y eso va al sistema interconectado. Después el costo que genera cada una de las provincias en cuanto a administrarlo te diría el transporte de esa energía es lo costoso. Y los otros días analizamos también el tema del gas, que creo que la provincia ha hecho unas obras de infraestructura y la está haciendo, concretamente los gasoductos troncales, que son de suma importancia. Aparentemente dicen los especialistas que con el gas que hay en Vaca Muerta se va a solucionar mucho la problemática de gas, pero por supuesto que hacen falta inversiones y un periodo de tiempo prolongado para eso. Entonces, hoy la situación, independientemente de algunas expectativas buenas o malas, la situación es crítica hoy, ¿está bien? Entonces, es lo que muchos economistas también dicen, de que este gobierno lo que tendría que haber aplicado una política de shock más fuerte y no paulatina, ¿está bien? Bueno, lo que sí digo que independientemente de las opiniones de cada uno y de los analistas expertos, la realidad hoy que se vive en el común de la gente es muy delicada. Le hago esta última consulta, contador. ¿Cómo define un empresario o un industrial una inversión en la Argentina? Porque se habla de la confianza política como si ese fuera la solución de todos los males. La presunción de que alguien en Estados Unidos, en Francia, en China, solo porque confía en un gobierno, invierte. ¿Alcanza con eso? ¿O hay muchos otros elementos que se tienen en cuenta y que requieren a lo mejor de largo plazo? No se puede esperar de que de golpe lluevan esos dólares.
Vos sabés que leía, y no es menor el dato, de esos países que los definen como emergentes, ¿sí?, significan el 10% de la economía mundial. O sea que imagínate vos que Argentina debe ser, si es que es... El 0,00 algo, claro. ¿A qué voy? Que por ahí nosotros lo vivimos muy de cerca en lo cotidiano y por supuesto que nos asombramos, que muchas veces pasa con lo que pasa aquí en Río Cuarto, de las ventajas comparativas que tenemos, de lo rico que es este país y demás, pero no es que el mundo esté pendiente de ver cómo nos da una mano, cómo viene acá. ¿Está? Entonces, hay determinadas cuestiones que me parece que son más que nada domésticas, que tenemos que solucionarlas entre los argentinos. Y después entras también en la disyuntiva que qué es lo que está primero, si la economía o la política en esto. O sea, ves que hay una disociación en general en la clase política. No hay, al menos yo que me gusta, lo analizo, lo veo, o al menos uno tiene formado una opinión, la gente se nota confundida, o sea, sí analiza la economía diaria, que no te alcanza a llegar a fin de mes y después, y cuando ves la dirigencia política que discute, que no llega a un acuerdo común, que me parece que tendríamos que arrancar por ahí, solucionando las dificultades políticas, solucionando y pensando realmente en un país distinto, y en el marco de eso me parece que sería el puntapié inicial para mejorar la cuestión económica, si no, no soy optimista, al menos en el corto plazo, ¿no? Ojalá que esa respuesta llegue, contador. Muchísimas gracias, más que amable. Por favor. Y siga celebrando.